Cuando ustedes se sienten, es muy importante que no crucen las piernas de esta forma. Así que ya saben, parejas del mismo sexo, mucho cuidado. Hay penas muy severas que incluyen años de prisión. Miren, wow, está muy mal visto que tú hagas las cosas con la mano izquierda. Ahí están en pleno culto religioso. También nos han contado algunas personas que hemos conocido durante este viaje que los niños generalmente son criados por sus nanas. La mayoría de ellas son filipinas. Aquí les voy a enseñar otra cosa que nunca deben hacer. No, te lo voy a hacer a ti, Gabriel. Pero es muy importante evitar esto. Muy buenas campeones, yo soy Ramón y sean bienvenidos a Doha, la capital de Qatar. He venido para realizar toda una serie de videos en donde te voy a explicar todo lo que debes saber de Qatar. Te voy a enseñar cosas que no debes hacer. Tienes que considerar que Qatar es un país musulmán que se encuentra en el Golfo Pérsico y su cultura es muy diferente a la nuestra. Bueno, por ejemplo, tienen camellos en el medio de la ciudad. Les juro que ahí al lado están los rascacielos, es que es una cosa fuera de este mundo. Pero en fin, tienen que considerar que cosas que para nosotros pueden ser muy comunes en Occidente, para ellos puede representar una falta de respeto y viceversa. Cosas que para ellos son normales, para nosotros pueden representar una grosería. En este video entonces te voy a enseñar muchas cosas que debes evitar si llegas a venir a Qatar, y no solamente a Qatar, sino a muchos países culturalmente similares. Algunas cosas son tan extrañas que dirías que son casi efímeras, pero es muy importante estar atento para poder convivir cordialmente con las personas de este país. Antes de comenzar, no olviden darle like a este video, compartirlo y activar esa campanita porque nos ayuda muchísimo para continuar haciendo videos como este y como muchos otros. Dicho esto, comencemos. Muy importante saber que en el mundo musulmán las cosas siempre se hacen con la mano derecha. Si alguien te ofrece la mano, tú tienes que saludarlo siempre con la mano derecha. Si le vas a pasar algo a alguien, tienes que pasarlo con la mano derecha. Está muy mal visto que tú hagas las cosas con la mano izquierda. Eso está relacionado a los hábitos del baño, a lo que uno hace en el baño y con qué mano tú te limpias y todas esas cosas. Entonces está muy mal visto que se hagan las cosas con la izquierda. No solamente dar la mano, no solamente saludar, sino pasar objetos, señalar, hacer todo ese tipo de cosas. Siempre de forma automática. Es muy importante que en Qatar y en muchos países hagas las cosas con la mano derecha. Tiene que ser automático, vamos, la mano derecha. Para el siguiente punto los llevo a un centro comercial porque necesitamos unas buenas puertas. Para la siguiente cuestión que no se debe hacer en Qatar, necesito a una persona que me ayude, y aquí tenemos a nada más y nada menos que Angie. Hola, ¿qué tal? No, Angie, ¿cuál es tu canal para que todos vayan a seguir? Mi canal es Angeliana Quillami, mi nombre entero. Quillami. Yo Sí. se lo voy a dejar todo aquí en la descripción, igual que el video de Gabriel, que ahora mismo nos está haciendo de camarógrafo. Ahora les comento una costumbre muy importante que deben conocer cuando vengan a Qatar, y también funciona en muchos países árabes, es la siguiente. Vamos a hacer amán de que vamos a entrar a esta oficina de correo. Si Angie va a entrar y una persona viene por su derecha, es de muy mala educación que ella entre primero. Siempre tienes que dejar que entre la persona que está a tu derecha. Así yo estoy delante. Así tú estés delante. Entonces, si fuese este caso, debo esperar. Tú me dejas pasar a mí. Ok. Y si hay confusión, siempre dejas pasar a la persona que esté a tu derecha. Es una cuestión, bueno, de educación que tienes que conocer de estos países, sobre todo de aquí, de Qatar. En un momento les seguiré contando las cosas que no se deben hacer en Qatar. Pero antes voy a comer, y para eso hemos venido a un centro comercial que está increíble. Miren aquí. Esto que ven detrás de mí es una jaima, es la tienda tradicional de la gente del desierto, los beduinos. Aquí es donde normalmente se toma el té, la gente come, la familia se reúne. De hecho, es normal que las jaimas de los cataríes y de muchos otros países árabes, esta estructura sea mucho más grande que las casas en sí. ¿Por qué? Como aquí se recibe a la familia, bueno, pues la familia de los árabes pueden tener igual 60 personas. Entonces, claro, es muy importante tener el espacio. La mayoría de la gente se va a sentar siempre en el suelo y allí van a empezar a compartir
sus comidas hasta que, bueno, llegue el momento de irse. Cuando ya terminas de comer, cuando ya terminas la reunión, traen incienso y esa es pues la forma educada de decir que la velada ha terminado y que todo el mundo puede regresar a sus hogares. Estamos en el interior de la Jaima. Aquí, si ustedes están como invitados, se sientan, están tomando su cuestión. Les vamos a ofrecer probablemente café árabe que está preparado de una forma muy especial. Cuando ustedes terminan de beber eso, es muy importante que meneen la taza para indicar al que te sirvió que ya has terminado. Es de muy mala educación y no se debe nunca dejar de beber todo el contenido. Una vez que ustedes ya han terminado, sí que pueden menear la taza. Si no se lo han terminado, tienen que terminárselo, aunque no les guste el sabor. Luego les van a traer incienso y eso ya es señal de que ha terminado la velada, que ha terminado la reunión y deben marcharse. Es de muy mala educación intentar postergar ya la hora de salida. Es además una tradición árabe que el dueño de la casa te acompañe hasta la puerta. Me gustaría saber en qué países es habitual eso, si ustedes lo hacen en sus países. Ahora está haciendo muchísimo calor, me encontré un banquito por aquí, voy a sentarme. Voy a aprovechar además este banco para contarles una regla no escrita sobre la cultura catarí que tienen que saber. Cuando ustedes se sienten, es muy importante que no crucen las piernas de esta forma. ¿Por qué? Porque si tu pie está apuntando a la cara de alguien o el rostro de alguien, es símbolo de que esa persona está por debajo de ti, es una grosería, es de mala educación. Entonces siempre es mejor sentarse de esta manera con los pies apuntando hacia el suelo. Y observen, campeones, lo que tenemos aquí a la derecha. Esto que ven aquí es el circuito GP, el de las motos. Hay un montón de luces. Eso es porque este fue el primer circuito del mundo en el que se pudo correr de noche. Ahora lo que les voy a explicar es muy importante que lo tengan en cuenta, especialmente si vienen de visita. Lo primero, nunca, jamás deben ofrecerle la mano a una mujer catarí. Ellas, si te van a saludar dándote la mano, ellas mismas lo van a ofrecer, pero el contacto puede estar muy mal visto. Entonces siempre hay que tratar de evitar en esta cultura hacerlo. No es algo que sea tradicional para ellos, no es algo que sea normal para ellos y siempre hay que respetar las decisiones. Es mejor quizás llevarse la mano al corazón y hacer así o hacer otro tipo de gesto. Nunca, jamás en la vida darle la mano a una mujer catarí. A los hombres ningún problema, ya saben, como les expliqué, ahí están en pleno culto religioso. Este es el minarete, es bellísimo, esto es bellísimo, esta zona de aquí realmente es preciosa, me encanta. Ahora bien, ¿qué pasa si, por ejemplo, algo que se ve mucho en Occidente? ¿Qué pasa si tú eres una chica que tiene su novio, han estado juntos, son pareja de hecho, ya saben que van a estar toda la vida juntos, etcétera, 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 y de repente ella queda embarazada y ustedes dos viven y trabajan en Qatar? Bueno, es muy importante que ella, bueno, o ambos, tengan a su hijo fuera del territorio catarí, porque si el niño nace en el territorio catarí y no están casados, se considera adulterio y eso está penado por la ley. Recuerden que a pesar de todo, aquí en Qatar existe la ley Sharia. No existe, o al menos no hay registro, no consta registro de ninguna pena capital, pero la ley está allí. Entonces te puede traer problemas. Es mejor que salgan del país, arreglen sus documentos y después regresen. Recuerden, tener un hijo fuera del matrimonio es considerado adulterio. Mucho ojo con estas cosas. Y eso está relacionado con algo que seguramente les va a sorprender muchísimo. Pero es que aquí en Qatar están prohibidas las imágenes de ecografía. Si eres una chica, estás embarazada y vas al especialista para que te haga una ecografía, vas a poderlo ver, pero está prohibido imprimir la imagen. En consecuencia, tu familia, si lo quieres enviar, no va a poderlo ver. Bueno, yo recuerdo que cuando Vigo estaba en la barriga, mi hijo chiquito, que ahora tiene 1 año, nosotros siempre mandábamos las imágenes de las ecografías a nuestras familias que viven en España o en Venezuela, y eso aquí estaría totalmente prohibido. Y miren esto, le voy a comprar una disdasha miniatura a Vigo y un turbancito. Ahora les hemos traído a un lugar que normalmente no se visita tanto. Esta es la Biblioteca Nacional de Qatar. Es un lugar extraordinario porque además la arquitectura es impresionante y adentro hay unas colecciones, hay unas piezas de valor histórico increíbles, así que vamos a ir juntos a descubrirlas. Entonces los libros se encuentran en esta zona, en aquella zona. Tengo que hablar bajito porque ya saben, estamos en una biblioteca detrás de nosotros también, pero las colecciones están aquí abajo. Vamos a tratar de bajar a donde está ese señor. Y es que es increíble ver esa parte subterránea que está tan extraña, ¿no? Estas pantallas táctiles son impresionantes.
Y aquí, claro, porque tienen todo. Miren. ¡Wow! Vamos a borrarlo porque esta obra de arte como que no. Miren cómo son los teclados árabes. Ahora vamos a la parte más interesante, que es la de colección. Que van a ver textos increíbles como esto. Esto es uno de los fragmentos más antiguos que se poseen hoy del Corán. Esto data de entre el siglo 7 y el siglo 8. Tiene más de 1300 años este papel. Si ustedes leen árabe, estaría muy interesante que nos dejen en los comentarios lo que dice por lo menos la primera línea. Aquí tienen unas perlas originales de las costas del Golfo. Ay, miren esto, campeones, miren esto. Este animal de aquí. Este animal es un oryx, que además es el animal nacional de Qatar. Esta librería tan increíble que vieron fue inaugurada apenas en el año 2018. Si tienen la oportunidad de venir y mirar esas colecciones tan increíbles, sí que vale la pena. Hay una costumbre que tienen que evitar en Qatar a toda costa. De hecho, es algo que muchas personas hacen en todos los países del mundo, sobre todo los hombres. Y no es otra cosa sino escupir. Escupir en la acera, escupir en los espacios públicos. Por supuesto, también es ilegal tirar basura. Eso ya es lógico. Eso debería ser más que ilegal, una norma ética. Pero si ustedes escupen en la calle y un policía los encuentra, van a tener que pagar una multa de hasta 10.000 reales, que serán que unos 2.800 euros, 2.800 dólares. Bastante caro, así que siempre eviten escupir. ¿Y qué pasa en cuanto a las sustancias estupefacientes? Bueno, te pueden aplicar penas de hasta 20 años de prisión y multas de hasta 60.000 dólares por poseer esta sustancia. Ustedes ya saben muy bien a qué me refiero, así que tienen que tener muchísimo ojo porque la tolerancia es cero con cualquier tipo de estupefaciente del estilo que ustedes ya conocen. No quiero decir las palabras porque ustedes saben cómo es este algoritmo de YouTube, pero está prohibido, prohibidísimo, así que mucho ojo. Ahora, cuando vengan a Qatar tienen que tener muchísimo ojo también con esto, las parejas del mismo sexo. Recuerden, están en una cultura que es muy diferente a la occidental y aquí eso no está permitido. No es que no pueden venir, sí que pueden venir, pero no pueden tener contacto, no pueden mostrar ningún tipo de afección, no pueden besarse. De hecho, entre hombres y mujeres no pueden besarse, está mal visto. Así que ya saben, parejas del mismo sexo, mucho cuidado, sobre todo porque hay penas muy severas que incluyen años de prisión. Otra cosa que hay que saber es que aquí un castigo común es el latigazo. Así que si ustedes cometen un crimen que implique, que te lleve a ser castigado de esa manera, pues ya saben que es normal que te puedan dar algún latigazo. Otra cosa que hay que recordar es que la venta o el negocio a través de la carrera más antigua de la historia, ustedes ya saben a qué me refiero si saben leer entre líneas, está totalmente penada. Claro, esto abarca muchísimas cosas porque hay distintos tipos de crimen asociados a esta práctica, pero pueden más o menos calcular 10 años de prisión, tanto para la persona que lo hace, que normalmente es expulsada del país, como para la persona que organiza todo este mercado, todo este proceso. Entonces tienen que tener muchísimo ojo. ¿Y qué pasa con la comida? Hay ciertas cosas relacionadas con la comida que hay que saber, sobre todo con los productos relacionados con el cerdo. Aquí en Qatar está prohibido importar cualquier tipo de alimento que tenga cerdo. Te lo pueden confiscar. Y como quizás ya saben, también está prohibido tomar alcohol en la vía pública. Y ojo con esta ley del alcohol porque es una cosa increíble. Ustedes tienen derecho a comprar alcohol, no hay problema, pero lo que gasten en 3 meses no puede superar el valor de su sueldo de un mes. Ergo, si ustedes ganan, por decir, $1.000 al mes, ustedes no pueden gastar en 3 meses más de $1.000 comprando bebidas alcohólicas. Una cuestión bastante extraña, pero bueno, por lo menos puedes comprar. Ahora, algo que considero sí deben cambiar es este llamado sistema kafala, que dicen de hecho es un sistema de semi-esclavitud. Incluso las mujeres filipinas están obligadas a utilizar un uniforme que es bastante denigrante. Me las han enseñado por ahí. La verdad es que da un poco de rabia porque, bueno. También nos han contado algunas personas que hemos conocido durante este viaje que los niños generalmente son criados por sus nanas. La mayoría de ellas son filipinas. Entonces ya se pueden imaginar cómo funciona la cuestión.
He venido a una zona que se encuentra más al sur. Aquí pueden observar los colores de las viviendas. Y es que los edificios generalmente están pintados con un color que tenga sintonía con las arenas del desierto. Además, estos colores son muy importantes en relación al calor porque reflejan los rayos del sol y hacen o ayudan a que las estructuras en el interior estén un poquito más frescas. 4 o 5 años viviendo aquí y nos los han contado. Gabriel, si estamos aquí en Qatar discutiendo y de repente vemos algo que nos gusta, ¿tú crees que es buena idea señalarlo? Bueno, por instinto podríamos señalar, o sea, que sería nuestro instinto señalar. Exactamente. Bueno, resulta que aquí en Qatar está muy mal visto. Nunca se debe señalar con el dedo. Cuando tú señalas aquí en Qatar, debes señalar con la mano. Ok, con la mano abierta. Con la mano abierta, sí. O sea, eso de ahí. Pero nunca con el dedo. Se considera muy mala educación. Es interesante saber eso porque sobre todo de este lado, en muchos países del continente asiático, sucede esto. De diferentes maneras, que si no puedes señalar con un solo dedo, sino con dos, o con el puño cerrado. Va cambiando dependiendo del país. Y hay muchos gestos que uno hace que uno está acostumbrado a hacer y que en otros países son muy malas, sí. Sepan que hay muchísimas cosas que van a aprender que me dijeron unos muy buenos amigos que yo tengo aquí. Algunas de esas cosas no aparecen en ningún lado por internet, pero tenemos la suerte de tener esos buenos amigos míos aquí que nos cuentan todo. Uno de esos detalles, por ejemplo, es que aquí en Qatar se trabaja 24/7. Sí, exactamente, aquí trabajan sin detenerse. Los trabajos, la construcción y todo eso no se detienen en ningún momento. Es por eso que los trabajadores, toda esa gente que han visto que está construyendo, está trabajando por turnos. Turnos muchas veces de 8 horas. Y hay personas de todas partes trabajando aquí. De Bangladesh, de Sudán, de Filipinas y de otros países vecinos. Hemos venido al centro comercial Mall of Qatar, ¿no? Sí, Mall of Qatar. Aquí les voy a enseñar otra cosa que nunca deben hacer en este país. Y es que cuando saluden a un catarí, a una persona de aquí, jamás... No, te lo voy a hacer a ti, Gabriel. Pero es muy importante evitar esto. Colocarle la mano en la nuca. Sí, eso es una cosa que es un no. Rotundo no. Un Tiene rotundo no. una explicación Pues nada en especial, pero sí sé... como una falta de respeto. Es una falta de respeto. Y metieron preso a un tipo en Egipto por hacerlo. Así que no es ningún juego. No se puede hacer, es de muy mala educación. Mosca con eso, ¿eh? Otra cosa que es menester evitar, bueno, a toda costa, es muy importante que no hagan un gesto con la mano que es el equivalente a lo que decimos nosotros pintar una paloma o asomar el dedo medio. Aquí no se asoma el dedo medio, sino que se hace un gesto con la mano. Se pone en este gesto tradicional de los italianos. ¿Saben cuando los italianos hacen así? Bueno, ponen la mano con todos los dedos juntos. No lo voy a hacer ahora porque es muy ofensivo en esta cultura. Pero ya ustedes saben lo que trato de decir. Cuando ustedes están, por ejemplo, conduciendo o están en la carretera y alguien se atraviesa o comete una infracción, ustedes le sacan la mano y asoman el dedo medio. Bueno, pues aquí no se hace eso, sino que se ponen los dedos todos juntos. Es una cosa que hay que evitar a toda costa aquí en Qatar. El agua tiene ese color un poco negruzco, un poco así opaco, no lo sé. Allá, por aquel lado de la playa, por este lado, había un olor pestilente. No sé si tendrá que ver con el trabajo petrolero que se realiza aquí. Imagino que hoy lo hacen de una forma más amigable para el medio ambiente, pero no lo sé. Si hay algún ingeniero petrolero entre el público, pues comenten aquí si esto se hace de manera más ecológica o no. Y la verdad es que yo no sé cómo funciona el proceso moderno de extracción de petróleo. ¿Tú qué opinas, Gabrielito? ¿Tú crees que la extracción de petróleo hoy en día se hace de una manera más ecológica? La verdad lo dudo mucho. No, déjenlo ahí en los comentarios. Si hay algún ingeniero petroquímico o algún ingeniero especialista, pues nos comentan allí. Bueno, señoras y señores, hemos culminado. Gracias por ver este video. No olviden suscribirse, darle like y activar esa campanita. Pero bueno, antes de despedirnos por completo, le pregunto a Gabriel. Gabrielito, ¿tú crees que este país tiene más prohibiciones que ventajas? ¿O tú crees que las prohibiciones pues compensan? Sí, yo creo que de alguna manera ciertas prohibiciones compensan el hecho de vivir acá, ¿no? Y forman parte de un equilibrio, ¿no? Y de lo que está acostumbrada esta gente y que uno debe respetar si llegas a su casa, ¿no? Pero sin duda alguna como que algunas representan un choque cultural, sobre todo para nosotros que venimos de Occidente, sí que son un choque cultural, pero bueno, básicamente acostumbrarse, ¿no? Todo es cuestión de costumbre. Todo es cuestión de acostumbrarse. Sí, además que no son tan estrictos como otros países. Sí, es verdad. O son estrictos entre ellos. Fíjense que a veces escuchamos de estas restricciones, pero a la práctica sabes que resulta un poco más flexible. Cuando estás ahí en el lugar ves que no es tan rígido o que quizás tú como turista no lo sientes tan fuerte. Yo creo que
como ellos aplican esta cuestión más a ellos mismos Exacto. y nosotros no sufrimos exactamente las mismas penas, sino que la mayoría de los casos nos deportan y ya está, ¿sabes? Exacto. Bueno, no olviden seguir tampoco al canal de Gabriel, es muy sencillo, es Gabriel Herrera y su cuenta de Instagram. Gabriel Herrera /. Gabriel Herrera, no se olviden la /. En mi caso, @lavidadm. Como ya les dije, activen esa campanita, suscríbanse al canal y denle like porque nos ayuda muchísimo a todos para continuar haciendo videos como este. Así que bueno, nos vemos muy pronto, chicos. Espero que lo hayan disfrutado y hasta otra ocasión.